Mis genes, mi yodo. En esta sesión voy a explicar cómo es que se logra la expresión de los genes, cómo estos me producen proteínas, cómo es que debo de tener la estructura de los ácidos nucleicos y cómo le hacemos para que esos ácidos nucleicos estén, desde dónde vienen, ¿no? Es casi un para qué del para qué, en donde vamos a ir viendo lo que tuvo que haber ocurrido para que entonces pudiéramos llegar a un momento en el que estemos produciendo una proteína y bueno, entender que después de esto vienen las funciones biológicas derivadas de una proteína en específico, ¿no? Eh, Aquí podemos empezar con el recordar de qué se tratan los ácidos nucleicos, ¿no? Mencionaba yo ahorita que lo que vamos a formar es una proteína. Para que esto ocurra, tenemos que tener los dos tipos de ácidos nucleicos, tanto el DNA como el RNA. Si bien el DNA tiene la capacidad de autoduplicarse mediante un proceso que se llama replicación, que en consecuencia me permite formar células nuevas con la misma información genética de la célula de la que proviene, otra de las capacidades del DNA es que lo podemos copiar, la información que contiene, la podemos copiar en forma de otra molécula que se llama RNA mensajero. Y esto se llama transcripción. Ahora, el RNA mensajero lo podemos descifrar, y digo lo podemos, aunque en realidad no lo hacemos nosotros, sino que lo hace la célula. El RNA mensajero, producto de la transcripción del DNA, lo podemos descifrar para saber qué es lo que dice, de qué se trata el mensaje, a través de un proceso que se llama traducción. Cuando esto ocurre, pues recuerden que se requiere de la presencia de un ribosoma, se requiere de la presencia de aminoácidos y que esto nos va a dar como resultado la organización de dichos aminoácidos en forma de una cadena polipeptídica, para lo cual el ribosoma pues se va a encargar de hacer para lo que está diseñado a hacer, ¿no? Que es la formación de un enlace covalente de tipo peptídico por las características de su estructura, por sus dos subunidades, etcétera, ¿no? Entonces obtenemos un polipéptido que después de pasar por una serie de cambios conformacionales va a adquirir una función. Y entonces vamos a estar hablando de una proteína. Vale la pena mencionar que nosotros podemos formar alrededor de 1 millón de proteínas diferentes. Bueno, ahora, si yo quiero hacer esto y sintetizar una proteína, pues primero tendría que tener al DNA y la capacidad para formar al RNA. Esto significa que deberíamos de tener todos los elementos dentro de la célula que son capaces de permitir la síntesis de los nucleótidos. Nucleótidos como este que puse aquí, en donde vemos la estructura, que hay un grupo fosfato, aunque sabemos que puede haber dos, que puede haber tres, la presencia de una pentosa, de la cual tenemos los dos tipos, ribosa y desoxirribosa, y la presencia de la base nitrogenada, que reconocemos 5 distintas bases nitrogenadas para nuestros dos ácidos nucleicos. No significa que sean las únicas bases nitrogenadas dentro de la estructura celular, pero en este momento van a ser las más importantes, pues son las que están formando parte de los ácidos nucleicos. Entonces, los nucleótidos son los que van a formar al DNA. Obviamente, nucleótidos de DNA, nucleótidos de RNA van a formar pues a la cadena de RNA. Ahora, los nucleótidos de dónde vienen, si estoy mencionando estos tres componentes, base nitrogenada, fosfato y a la pentosa, pues debe de haber un mecanismo por el cual lo podamos lograr o lo podamos obtener. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, de entrada necesito formar bases nitrogenadas. Esto significa que requiero de nitrógeno. Estas bases nitrogenadas son la timina, citosina, adenina, guanina y uracilo, hablando en conjunto de todas las de los ácidos nucleicos. Necesitamos pentosas y la pentosa que se forma directamente de una vía metabólica se llama ribosa. Se llama la vía de las pentosas que me da ribosa. Y esta ribosa se puede transformar en desoxirribosa. Entonces, por un lado tenemos que la parte de las bases nitrogenadas, el azúcar, pero además la presencia de grupos fosfato. Nuestras células abundan en grupos fosfato y entonces, ¿cómo le hacemos para obtener una pentosa, para activar a la vía de la pentosa? Y aquí nos vamos hacia atrás. Las vías de las pentosas se activan o se mantiene alimentada o funcionando a través de la llegada de
un metabolito que se llama glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato es el primer metabolito que se forma a partir de glucosa durante una vía metabólica que se llama glucólisis. Entonces quiero que vean esto aquí. Yo quiero ver cómo a partir de esto puedo formar una proteína. En este momento la voy a formar. Sin embargo, para que esto ocurra, antes tuve que haber formado a las proteínas que hacen que se lleve a cabo la glucólisis para que entonces se obtenga la glucosa 6-fosfato, la vía de las pentosas trabaje y me dé ribosa. No voy a explicar aquí cuál es el mecanismo por el cual se sintetizan los nucleótidos, pero es mucho más complejo que lo que vemos aquí. Sin embargo, todo este proceso que al final me va a dar a los nucleótidos, pues requiere de la expresión de genes que me van a generar enzimas justo por un proceso como este que veíamos aquí, y estas enzimas van a generar las reacciones bioquímicas para poder lograr la síntesis de nucleótidos. Ahora, si me enfoco en la parte de las bases nitrogenadas, bueno, antes de mencionar eso, por acá recordemos que es importante la presencia de glucosa para glucólisis vía de las pentosas. Por este lado, para las bases nitrogenadas, pues si se llaman bases nitrogenadas es porque requieren de nitrógeno. Y si requieren de nitrógeno, las biomoléculas más importantes que poseen nitrógeno son aquellas que poseen grupos amino. En este caso estamos hablando de los aminoácidos. Entonces tendríamos que tener fuente de aminoácidos para que entonces obtengamos bases nitrogenadas que en conjunto con la producción de ribosa me dé los nucleótidos más las uniones con los grupos fosfato, ¿no? Entonces, estos aminoácidos, ¿de dónde vienen? Ahora vámonos hacia atrás otra vez. Vienen de los aminoácidos que nosotros podemos formar, que se llaman aminoácidos no esenciales. Y esto se lleva a cabo gracias al metabolismo. Entonces, hay rutas metabólicas en donde produzco aminoácidos, requieren de enzimas, esto es expresión de genes. Otras serían las proteínas viejas que se reciclan. Para ello no se recicla la proteína total. Lo que ocurre es que hay una proteólisis, hay una degradación dependiente de enzimas, o sea, otra vez genes, necesitamos que se expresen para que se degraden estas proteínas y que nos aporten los aminoácidos que la componen. Y el tercer punto aquí sería pues las proteínas de la dieta. Por eso es tan importante el consumo de proteínas, porque las proteínas de la dieta se van a digerir, requieren de actividad enzimática, otra vez significa que tuvieron que haberse expresado genes para que me produjera las proteínas con actividad enzimática que me van a digerir a las proteínas de la dieta y que a partir de ellas entonces voy a obtener aminoácidos. Entonces, teniendo todos estos componentes, pues bueno, en un momento dado hay una serie de señales que le informan a la célula que hay que formar una proteína y que informan cuál proteína en específico, o sea, cuál es el gen que se va a expresar. Entonces tenemos al DNA conformado por los genes, se expresa el gen en específico, el gen se transcribe, se forma una cadena de RNA mensajero a partir de la secuencia del gen en el DNA, posteriormente se traduce y obtenemos una secuenciación de aminoácidos como vemos aquí, formando una cadena polipeptídica y se le conoce como nivel primario. Ahora ese nivel primario pues alcanza otro tipo de niveles, hablando de la arquitectura de las proteínas, niveles superiores en cuanto a la conformación en el espacio. De ahí que entonces al irse modificando estas conformaciones, llega un momento en el que la cadena polipeptídica tiene una función biológica y le decimos entonces proteína, ¿no? Ahora, esta proteína, que no tiene nombre ahorita, pues puede ser la misma RNA polimerasa que se requirió para que hubiera el proceso de transcripción. Y esto es algo así como el huevo y la gallina, o sea, ¿qué fue primero? Si voy a formar una proteína 2, por ejemplo, tuve que haber formado una proteína 1 para que haya hecho transcripción y haber formado esta proteína 2, ¿no? Y todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Prácticamente podríamos decir que aquí no hay un tiempo cero. Entonces, bueno, tenemos una proteína. ¿Cuál queremos formar? Y aquí vamos a conectar y de ahí entonces el título, ¿no? Mis genes, mi yodo. Esto que se expresó pues son mis genes. ¿Qué tiene que ver con el yodo? Pues resulta que hay proteínas como la tiroglobulina, que se encarga de transportar un aminoácido que se llama tirosina, ¿sí? Esta tirosina pudo haber llegado de las proteínas viejas, por ejemplo,
o de las proteínas de la dieta. Pero igual se pudo haber formado a partir de la conversión de la fenilalanina en tirosina. Pero para que esto ocurriera, pues tuve que haber expresado el gen de la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, fíjense cómo de pronto quiero hablar de un presente, pero es muy importante el pasado y todo esto cómo se va requiriendo, ¿no? Es un poquito complejo, pero es un pensamiento al que hay que irse acostumbrando, ¿no? Entonces, la tirosina, si ya la tengo, puedo utilizarla para distintas vías metabólicas para que funcione de manera diferente. Una de ellas podría ser que forme parte de proteínas nuevas. Otra podría ser que la ayudemos a través de la unión con el yodo, que para eso entonces consumimos la sal yodada y entonces este yodo al incorporarse a la tirosina mediante una serie de reacciones bioquímicas que otra vez necesito que mis genes de las enzimas se expresen, me formen a las proteínas y entonces poder formar a la T3 y a la T4. Y esto ocurre específicamente en la glándula tiroides, ¿sí? En la glándula tiroides. Y estas hormonas tiroideas, pues estas hormonas no son proteínas, son derivados de aminoácidos, pero para que se sintetice se requiere de la participación de proteínas, de ahí entonces que se requiere de la expresión de genes, del proceso de transcripción y de traducción. Una vez que se producen, pues van a poder ejercer distintas funciones. Por un lado, pueden influenciar en la motilidad intestinal, en la contracción miocárdica, el proceso de termorregulación o incluso en el metabolismo lipídico. Y órganos muy importantes en los cuales se hace su efecto, estamos hablando del tejido adiposo, sistema nervioso central, corazón e hígado.